Doña Socorro, los resultados de su examen de ADN llegaron por correo hoy, pero creo que hubo un error en el laboratorio, le dijo su nieta Paloma mientras sostenía el sobre blanco con manos temblorosas, sin saber que esas palabras estaban a punto de revelar el secreto más impactante de los últimos 60 años, y cambiar para siempre la relación con la mujer que había sido su vecina de toda la vida. Socorro Méndez tenía 78 años, y había vivido en la misma casa de la colonia San Rafael, en la Ciudad de México, desde que se casó con su difunto esposo Aurelio en 1900. Era una mujer de estatura mediana, con cabello completamente plateado, que siempre llevaba recogido en un moño elegante, y ojos color miel que reflejaban décadas de sabiduría adquirida a través de experiencias que habían forjado su carácter fuerte pero bondadoso. Sus manos, marcadas por años de trabajo como costurera profesional, conservaban la habilidad y delicadeza que la habían hecho famosa en todo el barrio por sus bordados exquisitos y sus arreglos de ropa impecables. La casa donde vivía era una construcción típica de los años 60, de 2 plantas, con un pequeño jardín al frente donde cultivaba rosas rojas y geranios blancos que eran la envidia de todas las vecinas. Durante más de 5 décadas, había compartido esa cerca con su vecina inmediata, doña Esperanza Herrera, una mujer de la misma edad con quien había desarrollado una amistad tan estrecha que se habían convertido en hermanas del corazón, confidentes incondicionales y compañeras inseparables en todas las alegrías y tristezas que la vida les había presentado. Socorro había enviudado hace 12 años, cuando Aurelio murió de un infarto fulminante mientras trabajaba en su taller de reparación de zapatos. Desde entonces había vivido sola en su casa, pero nunca se había sentido realmente sola gracias a la presencia constante de doña Esperanza, quien también había enviudado algunos años antes, y con quien compartía café todas las mañanas, telenovelas todas las tardes, y largas conversaciones sobre sus hijos, nietos, y los cambios que habían visto en el barrio durante tantos años. Tenía 3 hijos, Roberto, el mayor, que trabajaba como contador en una empresa privada, y vivía en Satélite con su esposa y 2 hijos, María Elena, que había emigrado a Estados Unidos hace 20 años y trabajaba como enfermera en Los Ángeles, y Jaime, el menor, que vivía en Guadalajara con su familia y trabajaba como maestro de primaria. Todos sus hijos la visitaban regularmente y mantenían una relación muy cercana, especialmente ahora que había envejecido y necesitaba más apoyo emocional y práctico. El examen de ADN había sido idea de Paloma, su nieta de 26 años, hija de Roberto, quien había desarrollado recientemente un interés apasionado por la genealogía familiar después de tomar una clase de historia familiar en la universidad donde estudiaba antropología. Paloma había convencido a toda la familia de hacerse pruebas de ADN, para crear un árbol genealógico completo y tal vez descubrir parientes lejanos que pudieran estar viviendo en otros países. Abuela, le había dicho Paloma 3 meses atrás, imaginé qué emocionante sería descubrir que tenemos primos en España, o tal vez parientes que emigraron a Argentina durante la guerra. Con estas pruebas modernas de ADN, podemos rastrear nuestras raíces hasta generaciones que nunca conocimos. Socorro había aceptado hacerse la prueba principalmente para complacer a su nieta, aunque secretamente tenía ciertas reservas sobre hurgar demasiado en el pasado. Había crecido escuchando historias confusas y a menudo contradictorias sobre sus orígenes familiares, y una parte de ella prefería dejar ciertos misterios sin resolver. Lo que Socorro no sabía era que su historia personal contenía vacíos y contradicciones que estaban a punto de adquirir un significado completamente nuevo. Había crecido con sus padres adoptivos, Rodolfo y Carmen Méndez, quienes siempre le habían dicho que la habían adoptado cuando era un bebé de pocos meses, pero nunca le habían proporcionado detalles específicos sobre su familia biológica o las circunstancias de la adopción. Tus padres verdaderos no podían cuidarte, le había dicho su madre adoptiva cuando Socorro tenía aproximadamente 10 años, y había comenzado a hacer preguntas. Nosotros te dimos un hogar lleno de amor, y eso es lo único que importa. Durante toda su vida adulta, Socorro había aceptado esta explicación simple, y había construido su identidad alrededor de la familia Méndez, sintiendo que no necesitaba buscar más allá de los padres que la habían criado con tanto cariño. Sin embargo, siempre había tenido una sensación inexplicable de que algo faltaba en su historia personal, como si hubiera piezas de un rompecabezas que nunca había logrado encajar completamente. Doña Esperanza, su vecina y mejor amiga, tenía una historia notablemente similar. También había sido adoptada cuando era bebé por una familia que la había amado profundamente, pero que nunca le había proporcionado información detallada sobre sus orígenes biológicos. Durante 60 años de amistad, las 2 mujeres habían comentado ocasionalmente sobre las similitudes extrañas en sus historias de adopción,
pero siempre lo habían atribuido a las circunstancias económicas difíciles que habían enfrentado muchas familias mexicanas durante los años 40 y 50. Socorro, le había dicho doña Esperanza en múltiples ocasiones a lo largo de los años. A veces siento que somos tan parecidas, que podríamos haber sido hermanas de verdad. Ambas mujeres habían reído de estos comentarios, considerándolos simplemente expresiones de la amistad profunda que habían desarrollado después de tantos años de vecindad y confidencia mutua. Nunca habían imaginado que esas palabras casuales podrían contener una verdad literal que cambiaría completamente su comprensión de quiénes eran y de por qué el destino las había colocado una al lado de la otra durante tantos años. Ahora, mientras Paloma sostenía el sobre con los resultados del examen de ADN, Socorro sentía una mezcla de curiosidad y aprensión que no podía explicar completamente. ¿Qué tipo de error crees que puede haber, mijita?, le preguntó Socorro, notando la expresión confundida y ligeramente alarmada en el rostro de su nieta. Bueno, abuela, respondió Paloma, leyendo y releyendo los papeles. Según estos resultados, usted tiene una hermana completa que vive muy cerca de aquí. El sistema de ADN dice que hay una coincidencia del 99.8% de parentesco directo con alguien que también se hizo la prueba recientemente. Socorro sintió que su corazón se saltaba un latido. ¿Una hermana? Eso tiene que ser un error. Yo no tengo hermanas. Mis padres adoptivos me dijeron que era hija única cuando me adoptaron. Eso es lo extraño, abuela. Los resultados muestran el nombre de la otra persona. Esperanza Herrera de Salinas. ¿No es ese el nombre de doña Esperanza, su vecina? El mundo de Socorro se detuvo completamente. Por un momento no pudo procesar lo que Paloma acababa de decir. El nombre resonaba en sus oídos como un eco que se repetía infinitamente. Esperanza Herrera de Salinas. Su vecina, su mejor amiga, su confidente, su hermana del corazón durante 60 años. Era posible que también fuera su hermana de sangre. Mijita, murmuró Socorro con voz temblorosa. Déjame ver esos papeles. Con manos que temblaban visiblemente, Socorro tomó los documentos y comenzó a leer cada línea cuidadosamente. Los datos eran inequívocos. Había una coincidencia genética del 99.8% entre Socorro Méndez de Vázquez y Esperanza Herrera de Salinas, indicando que eran hermanas completas, nacidas de los mismos padres biológicos. No puede ser, susurró Socorro, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Durante 60 años hemos sido vecinas. Durante 60 años hemos compartido todo. ¿Cómo es posible que no supiéramos que somos hermanas? Paloma ayudó a su abuela a sentarse en el sofá de la sala y le sirvió un vaso de agua mientras procesaban juntas la magnitud de este descubrimiento. Abuela, dijo Paloma suavemente, ¿recuerda algún detalle específico sobre su adopción? ¿Alguna vez le dijeron algo sobre hermanos biológicos? Socorro cerró los ojos y trató de recordar las conversaciones que había tenido con sus padres adoptivos durante su infancia. La mayoría de sus recuerdos eran vagos, pero gradualmente comenzaron a emerger fragmentos de información que había relegado al fondo de su memoria durante décadas. Mi mamá adoptiva una vez mencionó algo sobre las niñas gemelas, recordó Socorro lentamente. Yo era muy pequeña y no entendí lo que significaba. Cuando le pregunté, ella cambió el tema rápidamente y nunca volvió a mencionarlo. ¿Las niñas gemelas?, repitió Paloma. ¿Cree que se refería a usted y a doña Esperanza? No lo sé, mijita. En ese tiempo no pensé que fuera importante. Pero ahora empiezo a recordar otros comentarios extraños que escuché durante mi infancia. Durante la siguiente hora, Socorro y Paloma trataron de reconstruir los fragmentos de información que Socorro había acumulado a lo largo de su vida sobre sus orígenes. Gradualmente emergió un patrón que sugería que había secretos familiares mucho más profundos de lo que cualquiera había imaginado. Abuela, dijo Paloma finalmente, creo que necesitamos hablar con doña Esperanza. Si los resultados son correctos, ella también tiene derecho a saber la verdad. Socorro se sintió abrumada por una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, estaba emocionada por la posibilidad de descubrir que la persona más importante en su vida era literalmente su hermana de sangre. Por otro lado, se sentía confundida y un poco traicionada por las décadas de secretos que aparentemente habían rodeado sus verdaderos orígenes. ¿Cómo le vamos a decir algo así?, preguntó Socorro. ¿Cómo le dices a tu mejor amiga de 60 años que puede ser tu hermana biológica? Creo que tenemos que ser directas y honestas, respondió Paloma. Si yo estuviera en el lugar de doña Esperanza, querría saber la verdad por más impactante que fuera. Esa tarde, Socorro se armó de valor y cruzó el pequeño jardín que separaba su casa de la de doña Esperanza. Durante más de 5 décadas, había hecho ese mismo recorrido miles de veces, pero nunca se había sentido tan nerviosa como en ese momento. Doña Esperanza la recibió como siempre, con una sonrisa cálida
y una invitación inmediata a tomar café en su cocina. Era una mujer de complexión similar a la de Socorro, con cabello plateado y ojos color miel que siempre habían parecido familiares, de una manera que Socorro nunca había podido explicar completamente. «Socorro, qué bueno que vienes», le dijo doña Esperanza mientras preparaba el café. «Tengo algo muy extraño que contarte. Mi nieto David me convenció de hacerme una de esas pruebas modernas de ADN, y los resultados llegaron hoy. Dice que tengo una hermana que vive cerca de aquí, pero eso tiene que ser un error porque yo no tengo hermanos». Socorro se sintió como si el destino hubiera coordinado perfectamente esta conversación. «Esperanza», le dijo con voz temblorosa, «creo que no hay ningún error». Durante la siguiente hora, las dos mujeres compararon sus resultados de ADN, compartieron los fragmentos de información que cada una había preservado sobre sus adopciones, y lentamente comenzaron a aceptar la realidad extraordinaria de lo que habían descubierto. «Durante 60 años hemos vivido una al lado de la otra», murmuró doña Esperanza con lágrimas en los ojos. «Durante 60 años hemos compartido nuestras vidas como hermanas del corazón, y resulta que realmente somos hermanas de sangre. ¿Cómo es posible que nadie nos haya dicho la verdad?», preguntó Socorro. «¿Por qué nuestras familias adoptivas nunca nos dijeron que teníamos una hermana?». Durante los días siguientes, Socorro y Esperanza se embarcaron en una investigación intensiva para descubrir la verdad completa sobre sus orígenes y las circunstancias que habían llevado a su separación y adopción simultánea por familias diferentes. Paloma y David, los nietos que habían iniciado todo el proceso con las pruebas de ADN, se convirtieron en investigadores entusiastas, utilizando recursos en línea, archivos municipales y registros de iglesias para rastrear cualquier información disponible sobre los nacimientos y adopciones que habían ocurrido en la Ciudad de México durante «Abuela Socorro, abuela Esperanza», les dijo Paloma después de una semana de investigación intensiva. «Creo que hemos encontrado algunos registros que podrían explicar lo que pasó». Las dos hermanas se reunieron en la casa de Socorro para escuchar lo que Paloma y David habían descubierto. Los resultados de su investigación pintaban un cuadro complejo y trágico de las circunstancias que habían rodeado su nacimiento y separación. «Según los registros que encontramos en los archivos municipales», comenzó David, «ustedes nacieron el 15 de marzo de 1945, en plena época de dificultades económicas extremas en México. Su madre biológica se llamaba Rosario Jiménez, y su padre se llamaba Esteban Morales». «¿Rosario Jiménez?», repitió Socorro. «Nunca había escuchado esos nombres». «Es comprensible», continuó Paloma. «Parece que sus padres biológicos eran muy jóvenes y muy pobres. Su madre tenía solo 17 años cuando ustedes nacieron, y su padre tenía 19. Según los registros que encontramos, no tenían recursos económicos para mantener a bebés gemelas». David agregó. «También encontramos evidencia de que había una red informal de adopciones en esa época, coordinada principalmente por iglesias locales y trabajadores sociales. Las familias que no podían mantener a sus hijos los entregaban a esta red, y luego eran colocados con familias que tenían más recursos y querían adoptar». «¿Pero por qué nos separaron?», preguntó doña Esperanza. «¿Por qué no nos adoptó la misma familia?». «Esa es la parte más triste de la historia», respondió Paloma con suavidad. «Según lo que pudimos descubrir, era una práctica común separar a los hermanos gemelos durante las adopciones, porque se creía que era más fácil encontrar familias que quisieran adoptar un solo bebé que familias que pudieran manejar dos bebés al mismo tiempo». Socorro y Esperanza se tomaron de las manos mientras procesaban esta información. Después de más de 7 décadas, finalmente entendían por qué habían crecido con la sensación persistente de que algo faltaba en sus vidas, por qué siempre habían sentido una conexión especial entre ellas, y por qué el destino las había reunido como vecinas después de tantos años de separación. «Hay algo más», dijo David hesitantemente. «Encontramos registros que sugieren que sus padres biológicos nunca dejaron de buscarlas. Parece que pasaron años tratando de obtener información sobre dónde habían sido colocadas, pero el sistema de adopción de esa época era muy cerrado y protegía estrictamente la privacidad de las familias adoptivas». «¿Qué les pasó a nuestros padres biológicos?», preguntó Socorro. «Su padre, Esteban Morales, murió en un accidente de trabajo cuando ustedes tenían 5 años», respondió Paloma. «Pero su madre, Rosario Jiménez, vivió hasta Según los registros que encontramos, nunca se volvió a casar y nunca tuvo otros hijos. Parece que dedicó gran parte de su vida adulta a buscarlas». Esta información golpeó a ambas mujeres como un rayo. Durante décadas, habían tenido una madre biológica que las estaba buscando, mientras ellas vivían a solo unas casas de distancia, sin saber de su existencia mutua. «¿Significa eso que nuestra madre murió sin saber qué había pasado con nosotras?», preguntó doña Esperanza con lágrimas en los ojos. «No exactamente»,
respondió David, sacando otro conjunto de documentos. Encontramos evidencia de que en 1985, 2 años antes de su muerte, Rosario Jiménez logró contactar a un investigador privado que había comenzado a rastrear a sus hijas. Parece que había descubierto que ustedes vivían en la colonia San Rafael, pero murió antes de poder hacer contacto directo. ¿Ella sabía dónde vivíamos?, preguntó Socorro con incredulidad. Parece que sí, confirmó Paloma. Y hay algo más que es realmente extraordinario. Según los documentos del investigador privado, en 1985 Rosario había identificado no solo el barrio donde ustedes vivían, sino las casas específicas. Los registros muestran que había estado planeando visitarlas personalmente cuando murió súbitamente de un ataque al corazón. Socorro y Esperanza se miraron con una mezcla de asombro y tristeza profunda. Su madre biológica había estado a punto de reunirse con ellas después de 4 décadas de búsqueda, solo para morir cuando estaba tan cerca de su objetivo. Hay una cosa más, dijo David suavemente. Encontramos una carta que Rosario había escrito para ustedes, que nunca fue entregada porque murió antes de poder enviárselas. El investigador la conservó en sus archivos, y pudimos obtener una copia. Con manos temblorosas, Socorro tomó la carta que David le extendía. Era un sobre amarillento con la dirección, para mis hijas gemelas, Socorro y Esperanza, escrita en una caligrafía cuidadosa y llena de amor. ¿Quieren que la lea en voz alta?, preguntó Socorro. Esperanza asintió, y Socorro abrió cuidadosamente el sobre que había permanecido sellado durante casi 4 décadas. Mis queridas hijas Socorro y Esperanza, comenzó Socorro con voz quebrada. Si están leyendo esta carta, significa que finalmente he logrado encontrarlas después de tantos años de búsqueda. Primero quiero que sepan que no ha pasado un solo día en los últimos 40 años en que no haya pensado en ustedes, y en lo mucho que las amo. Socorro hizo una pausa para secarse las lágrimas antes de continuar. Cuando las di en adopción en 1945, ustedes tenían solo 3 meses de edad. Su padre Esteban y yo éramos muy jóvenes y muy pobres, y creíamos que era la única manera de darles una oportunidad de tener una vida mejor. En ese tiempo nos dijeron que era mejor separarlas, para que pudieran tener más oportunidades de ser adoptadas por familias buenas. Esperanza también estaba llorando mientras Socorro continuaba leyendo. He pasado toda mi vida lamentando esa decisión, no porque no quisiera que tuvieran familias que las amaran, sino porque no me dijeron que tenía la opción de mantenerlas juntas. Si hubiera sabido lo mucho que se iban a extrañar, habría encontrado una manera de mantener a nuestra familia unida, sin importar lo difícil que hubiera sido económicamente. He estado buscándolas desde que su padre murió en 1000. Cada año, cada cumpleaños, cada Navidad, me he preguntado cómo estarán, si serán felices, si se parecerán a mí o a su padre, si habrán encontrado el amor y la felicidad que merecen. Socorro tuvo que detenerse otra vez porque las lágrimas no le permitían continuar leyendo claramente. Toma, hermana, le dijo Esperanza, usando por primera vez conscientemente la palabra hermana para dirigirse a Socorro. Déjame leer el resto. Esperanza tomó la carta con cuidado reverencial y continuó. Un investigador me ha dicho que cree que las ha encontrado, que están viviendo en la colonia San Rafael, y que increíblemente se han convertido en vecinas y mejores amigas sin saber que son hermanas. Si esto es cierto, entonces mi corazón está lleno de alegría porque significa que el destino encontró una manera de reunirlas a pesar de mi error al permitir que las separaran. Si pueden perdonarme por la decisión que tomé cuando era tan joven e ingenua, me encantaría conocerlas y contarles todo sobre su familia, sobre sus abuelos que murieron antes de que ustedes nacieran, sobre su padre que las amaba tanto que lloró durante semanas después de que las entregamos para adopción. También quiero que sepan que tienen un medio hermano. Me volví a casar en 1955 y tuve un hijo que se llama Ricardo. Él sabe sobre ustedes y también ha estado ayudándome a buscarlas. Si me permiten regresar a sus vidas, él estará muy emocionado de conocer a las hermanas de las que he hablado toda su vida. Las amo con todo mi corazón, y espero que puedan encontrar en sus corazones un lugar para la madre que nunca dejó de amarlas. Con todo mi amor, su madre Rosario. Al final de la carta estaba incluida una dirección y un número de teléfono, junto con una fecha, 12 de febrero de 1987, solo 3 semanas antes de la fecha de muerte que aparecía en los registros oficiales. El silencio que siguió a la lectura de la carta fue profundo y lleno de emociones complejas. Socorro y Esperanza se abrazaron, llorando por la madre que habían perdido sin haber conocido, por los años de separación que no tenían que haber ocurrido, y por la alegría extraordinaria de finalmente conocer la verdad sobre sus orígenes y su conexión mutua. Ricardo, murmuró Socorro después de unos minutos. Tenemos un hermano que se llama Ricardo. ¿Crees que todavía esté vivo?, preguntó Esperanza. Paloma y David intercambiaron miradas emocionadas.
Abuela Socorro, abuela Esperanza, dijo Paloma. Esa fue la siguiente parte de nuestra investigación. Sí encontramos a Ricardo Jiménez. Vive en Cuernavaca y tiene 68 años. Hemos estado en contacto con él durante los últimos días. ¿En contacto con él?, repitió Socorro con incredulidad. Sí, confirmó David. Cuando le explicamos lo que habíamos descubierto, se emocionó tanto que lloró por teléfono. Dice que su madre le habló de ustedes toda su vida, y que él también ha estado tratando de encontrarlas durante años. ¿Quiere conocernos?, preguntó Esperanza. Más que nada en el mundo, respondió Paloma. De hecho, está conduciendo desde Cuernavaca ahora mismo. Debería llegar en aproximadamente 1 hora. Durante esa hora de espera, Socorro y Esperanza trataron de procesar la magnitud de los cambios que habían ocurrido en sus vidas en el transcurso de una sola semana. No solo habían descubierto que eran hermanas biológicas después de 60 años de amistad, sino que también iban a conocer a un hermano que había estado buscándolas durante décadas. Esperanza, le dijo Socorro, ¿te das cuenta de que durante todos estos años, cuando nos decíamos que éramos como hermanas, realmente éramos hermanas? Es como si nuestros corazones supieran algo que nuestras mentes no sabían, respondió Esperanza. Siempre sentí que había algo especial en nuestra conexión, algo que iba más allá de la amistad normal. Y pensar que vivimos una al lado de la otra durante 60 años sin saber la verdad. ¿Crees que nuestras familias adoptivas sabían que éramos hermanas? No lo creo, dijo Esperanza. Creo que el sistema de adopción de esa época mantenía esa información en secreto para proteger la privacidad. Probablemente nuestras familias adoptivas no sabían nada sobre nuestros hermanos biológicos. Cuando Ricardo finalmente llegó, la reunión fue emotiva más allá de todo lo que cualquiera había anticipado. Era un hombre de aspecto distinguido, con cabello gris y facciones que claramente reflejaban el parecido familiar con sus hermanas recién encontradas. Llevaba consigo una maleta llena de fotografías, documentos y recuerdos que había estado guardando durante décadas con la esperanza de algún día poder compartirlos con las hermanas que había perdido antes de conocer. Socorro, Esperanza, dijo con lágrimas en los ojos. He soñado con este momento durante 68 años de mi vida. Las siguientes horas fueron un torbellino de conversaciones, lágrimas, risas y descubrimientos mutuos. Ricardo les mostró fotografías de su madre Rosario durante diferentes periodos de su vida, y las hermanas se sorprendieron al ver cuánto se parecían a ella, especialmente en la estructura facial y la expresión de los ojos. Miren esta fotografía, dijo Ricardo, mostrándoles una imagen de Rosario tomada en 1000. Esta es de cuando había comenzado su búsqueda intensiva para encontrarlas. Pueden ver en sus ojos la determinación y la esperanza. También les contó historias sobre cómo Rosario había hablado de ellas durante toda su vida, cómo había celebrado sus cumpleaños cada año aunque no estuvieran presentes, y cómo había mantenido un altar especial en su casa con fotografías imaginarias de cómo podrían verse a medida que crecían. Ella tenía una intuición muy fuerte, les explicó Ricardo. Siempre decía que sentía que ustedes estaban bien y que eran felices, pero también decía que podía sentir que estaban juntas de alguna manera. Nunca entendimos qué quería decir con eso hasta ahora. Socorro y Esperanza le contaron a Ricardo sobre sus propias vidas, sobre sus matrimonios, sus hijos, sus carreras, y sobre la amistad extraordinaria que habían mantenido durante 60 años sin saber que eran hermanas. También le hablaron sobre los momentos a lo largo de los años, cuando habían sentido conexiones inexplicables y similitudes que habían atribuido a la casualidad. Es increíble, dijo Ricardo, pero nuestra madre tenía razón. De alguna manera ustedes encontraron el camino para estar juntas a pesar de haber sido separadas cuando eran bebés. Durante las semanas siguientes, Socorro, Esperanza y Ricardo trabajaron juntos para llenar las lagunas en sus historias familiares. Ricardo les proporcionó información detallada sobre sus abuelos biológicos, tíos y otros parientes que habían fallecido antes de que pudieran conocerlos. También les mostró el apartamento donde Rosario había vivido hasta su muerte, que había conservado como un santuario a la memoria de sus hijas perdidas. Ella nunca se deshizo de esto, les dijo Ricardo, mostrándoles una cuna antigua que Rosario había guardado durante más de 40 años. Decía que algún día se la daría a sus nietas. El impacto del descubrimiento se extendió mucho más allá de las 3 personas directamente involucradas. Los hijos y nietos de Socorro y Esperanza tuvieron que reevaluar completamente sus comprensiones de la historia familiar y las relaciones que habían conocido toda su vida. Roberto, María Elena y Jaime, los hijos de Socorro, se sorprendieron al descubrir que los hijos de Doña Esperanza, a quienes habían conocido durante décadas como los hijos de la vecina, eran en realidad sus primos biológicos. Es surrealista, le dijo Roberto a su madre. Durante toda mi vida, he conocido a los hijos de Doña Esperanza. Hemos compartido fiestas familiares,
Nos hemos ayudado mutuamente durante emergencias, y ahora resulta que somos familia de sangre. Los hijos de Esperanza tuvieron reacciones similares. Carmen, su hija mayor, comentó: siempre me pregunté por qué me sentía tan cómoda con la familia de Doña Socorro, por qué parecía que encajábamos tan naturalmente. Ahora entiendo que era porque realmente somos familia. La revelación también tuvo implicaciones prácticas significativas. Las dos familias decidieron formalizar su nueva comprensión de sus relaciones, organizando una gran reunión familiar donde todos los hijos, nietos y parientes políticos podrían conocerse oficialmente como la familia extendida que realmente eran. Vamos a organizar una fiesta de reunificación familiar, anunció Paloma. Después de 78 años de separación, es hora de que todas las ramas de esta familia se conozcan apropiadamente. La planificación de esta reunión se convirtió en un proyecto comunitario que involucró a vecinos de toda la colonia San Rafael. La historia de Socorro y Esperanza había capturado la imaginación de toda la comunidad, y muchas personas se ofrecieron a ayudar con la organización del evento. Doña Socorro, Doña Esperanza, les dijo doña Carmen, otra vecina de toda la vida. Su historia nos ha enseñado a todos que la familia puede tomar formas que nunca esperamos. Es una bendición ver cómo el amor puede triunfar sobre las circunstancias. La fiesta de reunificación familiar se llevó a cabo en el parque comunitario de la colonia San Rafael, un domingo soleado de octubre. Asistieron más de 100 personas. Los descendientes directos de Socorro y Esperanza, los parientes de Ricardo, vecinos que habían sido testigos de la amistad de 60 años, y miembros de la comunidad que se habían emocionado con la historia. Socorro y Esperanza, ahora oficialmente reconocidas como hermanas después de 78 años, fueron las invitadas de honor. Llevaban vestidos coordinados que Paloma había escogido para la ocasión, y corsajes que incluían flores del jardín que habían compartido durante tantos años. Hermanas, dijo Ricardo durante su discurso en la fiesta. Quiero leerles algo que nuestra madre escribió en su diario poco antes de morir. Dice: estoy segura de que mis hijas se han encontrado entre sí de alguna manera. Puedo sentir en mi corazón que están juntas y que son felices. Si muero antes de poder reunirme con ellas, al menos moriré sabiendo que no están solas en el mundo. No había ni un solo ojo seco en la audiencia cuando Ricardo terminó de leer esas palabras. El evento también sirvió como una oportunidad para que Socorro y Esperanza compartieran públicamente las lecciones que habían aprendido de su experiencia extraordinaria. Hemos aprendido que la familia no se define solo por la sangre o solo por la elección, dijo Socorro durante su propio discurso. Se define por el amor, la lealtad y el compromiso mutuo que mantenemos durante toda la vida. Esperanza agregó: durante 60 años fuimos hermanas del corazón, y ahora sabemos que también somos hermanas de sangre, pero lo más importante es que siempre fuimos hermanas en las maneras que realmente importan: el cariño, el apoyo y la presencia constante en la vida de la otra. Los meses siguientes trajeron cambios adicionales para ambas familias. Socorro y Esperanza decidieron renovar las cercas entre sus propiedades para crear espacios de jardín compartidos que reflejaran su nueva comprensión de su relación familiar. También establecieron tradiciones familiares combinadas que honraban tanto a sus familias adoptivas que las habían criado como a su familia biológica que finalmente habían encontrado. Ricardo se mudó desde Cuernavaca a un apartamento cercano en la Ciudad de México para estar más cerca de sus hermanas recién encontradas. A los 68 años, finalmente había encontrado las hermanas con las que había soñado durante toda su vida, y quería aprovechar al máximo el tiempo que les quedaba juntos. Es extraño, le dijo Socorro a Esperanza una tarde mientras tomaban café en el jardín que ahora sabían que habían compartido como hermanas durante 60 años. Siento como si hubiera vivido dos vidas diferentes, la vida que viví sin saber que eras mi hermana, y la vida que estoy viviendo ahora que sé la verdad. Yo siento lo mismo, respondió Esperanza. Pero también siento como si todo en nuestras vidas hubiera estado dirigiéndonos hacia este momento de descubrimiento. Todas las coincidencias, todas las similitudes, todos los momentos cuando sentíamos que había algo especial en nuestra conexión. Un año después del descubrimiento inicial, Socorro, Esperanza y Ricardo decidieron hacer un viaje juntos al cementerio, donde estaba enterrada su madre Rosario. Era la primera vez que visitaban su tumba, y querían llevarle flores y contarle que finalmente se habían encontrado. Madre, dijo Socorro mientras ponían flores frescas en la tumba. Llegamos tarde, pero finalmente llegamos. Tus hijas están juntas, y tu hijo está con nosotras. Queremos que sepas que entendemos por qué tomaste las decisiones que tomaste, agregó Esperanza. Eras muy joven, y estabas en una situación muy difícil. No te juzgamos por eso. Ricardo añadió: y queremos agradecerte por nunca haberte rendido en buscarnos, incluso cuando parecía imposible.
Tu amor y determinación hicieron posible que este día finalmente llegara. El descubrimiento de Socorro y Esperanza se convirtió en una historia de interés humano que fue cubierta por varios periódicos y estaciones de radio locales. Su historia inspiró a otras personas que habían sido adoptadas a buscar información sobre sus familias biológicas, y también llevó a cambios en cómo las agencias de adopción manejan la información sobre hermanos separados. Recibimos cartas de personas de toda la República Mexicana. Le contó Paloma a sus abuelas. Gente que se ha inspirado en su historia para buscar a sus propias familias perdidas. Una de estas cartas vino de una mujer en Monterrey que había estado buscando a su hermana gemela durante 40 años después de una adopción similar. Socorro y Esperanza decidieron ayudarla conectándola con los investigadores que habían ayudado en su propio caso. Si nuestra historia puede ayudar aunque sea a una familia más a reunirse, dijo Socorro, entonces todo el dolor de los años de separación habrá valido la pena. 2 años después del descubrimiento, Socorro y Esperanza colaboraron con un escritor local para documentar su historia, en un libro que se tituló Hermanas del Corazón, Hermanas de Sangre, una historia verdadera de amor familiar y destino. Los derechos del libro fueron donados a organizaciones que ayudan a familias separadas por adopción a reunirse. Queremos que nuestra historia sirva como esperanza para otras familias, explicó Esperanza durante la presentación del libro. Queremos que sepan que nunca es demasiado tarde para encontrar a la familia que perdieron, y que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier separación. El libro se convirtió en un bestseller local, y llevó a Socorro y Esperanza a convertirse en portavoces de organizaciones de derechos de adoptados y reunificación familiar. A los 80 años, encontraron una nueva misión en la vida: ayudar a otras personas a navegar los desafíos emocionales y prácticos de buscar familias biológicas. En su 80º cumpleaños, que celebraron juntas por primera vez sabiendo que eran hermanas biológicas, Socorro y Esperanza reflexionaron sobre el viaje extraordinario que habían compartido. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Esperanza a Socorro, mientras cortaban el pastel de cumpleaños que habían compartido con sus familias combinadas. Me arrepiento de que no supiéramos la verdad antes, respondió Socorro, pero no me arrepiento de la vida que vivimos sin saber. Fuimos felices, tuvimos familias maravillosas, y siempre nos tuvimos la una a la otra. En cierta manera, vivimos la vida que nuestra madre habría querido que tuviéramos, juntas y felices. Además, agregó Esperanza con una sonrisa, ahora sabemos que todos esos años, cuando nos decíamos que éramos almas gemelas, teníamos razón de maneras que nunca imaginamos. La historia de Socorro y Esperanza se convirtió en legendaria en la colonia San Rafael y en las comunidades más amplias donde vivían sus familias extendidas. Se convirtió en una historia que se contaba en bodas familiares, reuniones comunitarias y celebraciones navideñas como ejemplo del poder del destino y la persistencia del amor familiar. 5 años después del descubrimiento inicial, cuando Socorro tenía 83 años y Esperanza tenía la misma edad, todavía vivían en las mismas casas donde habían pasado 60 años como vecinas sin saber que eran hermanas. Pero ahora sus casas estaban oficialmente conectadas por un jardín compartido que incluía un altar memorial dedicado a su madre Rosario y a las familias adoptivas que las habían criado con amor. Este jardín representa todo lo que somos, le explicaba Socorro a los visitantes que venían a escuchar su historia. Las plantas que crecieron por separado durante 60 años, pero que tienen raíces compartidas y que ahora pueden crecer juntas en la misma tierra. Su hermano Ricardo, ahora de 73 años, había construido una pequeña casa en el mismo terreno, completando finalmente la reunión familiar que su madre había soñado durante más de 40 años. Somos la prueba de que nunca es demasiado tarde para que las familias se reúnan, solía decir Ricardo durante las muchas entrevistas que concedían, y somos la prueba de que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier separación, cualquier distancia y cualquier cantidad de tiempo. La historia de las hermanas Socorro y Esperanza se convirtió en mucho más que una historia personal de reunificación familiar. Se convirtió en un símbolo de esperanza para cualquier persona que había perdido a seres queridos, para cualquier familia que había sido separada por circunstancias fuera de su control, y para cualquier persona que creía en el poder del destino para corregir las injusticias del pasado. Y en el corazón de todo esto estaban 2 mujeres que habían vivido toda su vida como mejores amigas, sin saber que eran hermanas de sangre, demostrando que las conexiones más profundas del corazón trascienden cualquier información que nuestras mentes puedan poseer, y que el amor verdadero encuentra siempre una manera de reunir a quienes pertenecen juntos.